filosofía woke y la censura, ¿cierto? Y se convierte en reaccionarios y bueno, todo parece indicar que pues vamos a tener a Trump otra vez de presidente Pero acá. igual es que eso es un péndulo, precisamente, y es lo mismo que decía Pedro, que hablábamos nosotros, de hecho, antes con lo de la espiral del silencio, las voces más moderadas se autocensuran y entonces nos dejan en un péndulo de esas dos opciones. O sea, o tenemos entonces a los woke que censuran todo, o tenemos entonces a los libertachos, les dicen, que entonces defienden todo. Y es que no podemos, o sea, nosotros debemos ser capaces de hallar una especie de balance, pues un punto de moderación, o sea, un punto como de razonabilidad. Claro, porque se convierten en reaccionarios tomando y enarbolando banderas que tendrían que ser las de la izquierda, ¿no? O sea, libertad. Es muy gracioso. Sobre todo la idea de libertad, entonces quedan con un relato que debería ser asumido precisamente por la izquierda, de una manera muy hábil. Entonces nos van a quedar, a la gente que se reconoce como progresista, y yo tal vez pudiera reconocerme como tal, nos vamos quedando sin relato, nos vamos quedando sin sustento, ¿no? Yo creo que ya hay como una masiva, o sea, yo creo que ya no importante. es tan claro lo de izquierda y derecha en este punto del mundo, de las redes, de la información. Creo que eso está, o sea, que eso ya no tiene tanto sentido como lo tuvo hace años en la Revolución Francesa, por ejemplo. O sea, ya es como... Además, Hanna hoy está muy berraca, digámoslo en antioqueño, con toda esa influencia de lo iberófono, de la política española sobre nosotros, tanto de las supuestas izquierdas como de las supuestas derechas. ¿Qué opinan nuestros oyentes? Yo creo que ya sí es el momento de pasar a hablar sobre Venezuela, compañeros. Llevando 32 minutos de programa, podemos hacernos la pregunta y hacerle la pregunta a nuestros oyentes. ¿Será que Edmundo es el nuevo Guaidó? Los invito a opinar, a activar la campanita. Gustavo nos contaba que de niño viajaba a Venezuela a hacer el mercado y escuchaba el aló presidente. ¿Cómo es el aló presidente? Sí. El aló presidente, donde Hugo Chávez se prestaba de su oratoria, émulo de Fidel Castro, de esos discursos de 8 horas que a la gente pues tanto la emociona. Pues sí, emociona ver a alguien con esa capacidad, claro que emociona. Y bueno, estamos en un momento en el que ese es el estado del relato mágico político de Venezuela, en el momento de, bueno, ganó Maduro y esta es la fuerza del chavismo, y todavía estamos en ese momento imaginario de la gran Venezuela, de la revolución chavista, o estamos en realidad en un momento de decepción y ocaso, como es lo que las noticias acá en Colombia nos muestran, y en Latinoamérica en general. Quiero hacer esta pregunta porque lo que yo recibo a nivel de información es lo contrario al relato altisonante tradicional de la revolución bolivariana. Pero puedo yo estar equivocado porque mi algoritmo me permee, ¿cierto?, de la mentira. Y como esta escaramuza es para debatir, para encontrarnos, entonces los invito a expresarse. A los oyentes, por favor, suscríbanse al canal y compartan para educar al algoritmo. Yo siento que no es el nuevo Guaidó por muchas razones, o sea, porque estamos en otras circunstancias históricas, en otro contexto histórico, sociocultural, geopolítico, muy distinto al que estábamos cuando ocurrió lo de Guaidó. Definitivamente la oposición en esta vez, además, lo ha hecho de una forma mucho más estratégica. La verdad es que han sido mucho más estratégicos en la aproximación, y fíjense cómo la misma oposición ha llamado a sus marchas en paz, tranquilamente, sobre todo para reivindicar el mismo relato que están construyendo. O sea, no están llamando a una toma por la fuerza. Desde la misma oposición no lo están haciendo, precisamente porque saben que eso no va a funcionar. Y yo creo que esas herramientas las han adquirido ellos a lo largo del tiempo, o sea, de tantos fracasos que han tenido intentando, digamos, esa toma del poder, entre comillas, o esa recuperar la libertad, como se le quiera llamar. Creo que han tenido muchos aprendizajes y que en esos aprendizajes les ha permitido blindar este momento, y por eso siento que es un momento distinto, y las posturas de diferentes países han sido distintas a lo que pasó cuando estaba Guaidó.
Obviamente yo no respaldo el régimen de Maduro, me parece que es problemático para la región en muchos sentidos, me parece que hay muchas cosas que se han movido desde allí que involucran la participación política de diferentes países, incluido España, que está muy metido en la política latinoamericana. Yo de verdad no lo soporto, no soporto cómo se están dando esas cosas. Y yo me atrevería a decir que no, Edmundo no es el nuevo Guaidó, esto es otro escenario totalmente distinto y yo no estoy segura de que haya una salida muy clara para ese escenario, ni estoy segura de que la salida sea diplomática, debo decirlo, yo no creo que la salida pueda ser diplomática porque no hay un interés genuino del gobierno de Maduro en tener una salida diplomática, eso lo deja claro en sus discursos. Si no es diplomática, ¿cuál sería? ¿Militar? Probablemente. Pero yo no estoy de acuerdo tampoco con el intervencionismo, o sea, yo no creo que... No, militar de las Fuerzas Armadas venezolanas, de que tomen partido y... Probablemente, o sea, probablemente eso sea, y no es un escenario bueno tampoco, porque tampoco creo, Estados Unidos no tiene cómo, no puede tomar una decisión de intervención, o sea, no, tampoco hay intervencionismo posible en ese conflicto, o sea, tiene que ser una cosa de solución interna, y ahí vuelvo al tema de la autodeterminación de los pueblos, pues para mí es muy claro que el pueblo ya eligió lo que eligió y lo que no sé es cómo se estén organizando, pero es muy probable que haya una organización en ese sentido. Que no podría decir cómo va a terminar. Yo lo que siento es que lo que estamos viendo es una lucha de la estrategia, o sea, lo que estamos viendo es la estrategia de la oposición, que estoy de acuerdo contigo, Hanna, me parece que han aprendido y que lo hicieron muy bien, al punto de montar una registraduría paralela, contra la fuerza. Entonces, la oposición tiene la estrategia y la legitimidad en este momento, hacia a uno no le guste el proyecto político que tengan para Venezuela, ni el proyecto económico, pero tienen la legitimidad, se está viendo en las calles. Todavía no podemos asegurar 100% que sus actas sean las que son, pero todo indica que sí, contra la fuerza. Y me parece que es insostenible un gobierno que solo se mantenga a través de la fuerza. O sea, a lo largo del tiempo, o sea, se podrá sostener 6 meses más, un año más, pero siempre inevitablemente tendrá que caer. Y me parece, y estoy de acuerdo contigo en que este no es el nuevo Guaidó, pues porque precisamente por una cuestión de legitimidad. En lo que no estaría de acuerdo contigo, Hanna, es que yo sí creo que la salida más factible es diplomática. Y es diplomática a la manera como la está planteando, o como la están planteando los presidentes de México, Perú, de México, Brasil y Colombia, ¿no? Porque todo lo anterior fracasó ese gobierno paralelo de Guaidó, fracasó el cerco diplomático ridículo de Iván Duque, fracasaron los bloqueos lo único que hacen es endurecer a los gobiernos y de alguna manera darles un oxígeno paradójico, pero lo vemos con el caso de Cuba. Y entonces me parece que la única salida, que no creo que esté muy próxima, pero que se tiene que estar planteando en un escenario de mediano plazo, es una negociación, tal como la están planteando estos 3 países, en donde nos vamos a tener que tragar unos sapos. Bueno, no nos vamos a tener que tragar, sino no va a ser insatisfactoria para las 2 partes, ¿no? Porque pues el gobierno no se va a quedar en el poder y la oposición no va a poder tomar venganza como más o menos. Ahí yo creo, Pedro Adrián, el problema es el tiempo, porque es que mientras se va planteando esa salida diplomática, se le va dando oxígeno a un régimen que ya en sus declaraciones no muestra compromiso con esa salida diplomática y en cambio prime más al pueblo. Entonces, ¿qué tanto tiempo? Esas declaraciones son para la tribuna, ¿no? Yo creo que evidentemente hay negociaciones, hay conversaciones que están por debajo. No sé cómo interpretar que que Edmundo González no haya ido ni al Tribunal Supremo ni a la marcha de ayer. Porque están cooptados, es una interpretación sencilla. Si el gobierno está cooptado, yo no, o sea, y aparte tengo una amenaza sobre mí, sobre mi vida, y ya están secuestrando personas y están marcando sus casas. O sea, yo prefiero no mostrarme, y es perfectamente comprensible. O sea, están secuestrando testigos electorales, están marcando las casas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de diplomacia? Porque en lo fáctico no se ve. Puede que sí, puede que por debajo estén teniendo conversaciones y sus videollamadas y demás, pero en lo fáctico hay una
opresión y hay un recrudecimiento de las acciones contra el pueblo, de acciones de la fuerza. Entonces, ¿cuánto tiempo más esperamos? Eso puede ser una demostración de poder para llegar duros y fuertes a una mesa de negociación. Podría ser. Pero son vidas de personas. O sea, son vidas de personas. No, me parece terrible y no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero entiendo también en este lado sí también una posible estrategia del gobierno, ¿no? Yo entiendo la estrategia y la veo, es claro, están buscando la salida diplomática, pero es que es el costo de vidas de personas. O sea, estamos hablando de que hay personas que están siendo secuestradas y torturadas. No el video de Cabal, que fue chistosísimo, ¿qué tal? La otra, Dios mío. Pero sí está pasando, pues, o sea, está pasando esto. Entonces, a mí me preocupa que nos vaya mal como nos fue mal en la salida diplomática de Nicaragua. Sí. Porque no hay voluntad. A mí lo que me preocupa es que todo esto tiene que ver con nosotros. O sea, evidentemente lo que pasa en Venezuela repercute inmediatamente en nosotros, en Colombia. Yo vivo en Bogotá, en una ciudad donde probablemente haya 1,5 millones de venezolanos, si no más. Yo hablo con muchos, es que sale uno a la calle y se los encuentra y realmente no sé dónde está la base popular del régimen. Evidentemente no tiene por qué estar en Colombia, ni mucho menos, pero sí veo que hay un consenso de que es un gobierno absolutamente ilegítimo y que su tiempo ya pasó. Ahora, ese post-tiempo puede tardar mucho en reflejarse en una solución. Sí, igual Maduro es presidente hasta enero, en todo caso, así haya ganado o perdido, sería hasta enero presidente, o sea, no es como que tenga que salir ya, que eso es lo que me parece más delicado, porque, a ver, si él, o sea, si no hubiera pasado nada de esto, incluso si él hubiera aceptado, igual seguiría gobernando hasta enero y hasta eso le habría dado tiempo y oxígeno para acordar otras cosas, pero como la decisión fue otra, aceleró todo el proceso de lo que está ocurriendo. Entonces es ilegítimo desde ya, o sea, la gente lo está percibiendo así, como que es ilegítimo desde ya y pues no es así, en lo genuino, pues en lo institucional no es así, porque hasta enero pues sería presidente. Hay otra cosa que me sorprende y que tiene que ver con lo que hemos estado hablando y es ver a una persona como María Corina Machado, sabiendo lo que su ideología política, viendo cómo está movilizando unos discursos que tienen que ver con levantamientos ciudadanos, que tienen que ver con la legitimidad, por ejemplo, no ella, pero todo lo que estamos viendo es como el mundo al revés, o sea, como una derecha mediática colombiana, por ejemplo, celebrando que caigan estatuas o que se derrumbe o que se movilicen la ciudadanía en las calles, que haya bloqueos, cuando hace un par de años la veíamos totalmente indignada con lo que eso mismo pasara en Colombia. Y me parece por eso muy te decía interesante. ahorita, a mí me gusta, y por eso te decía ahorita que esto ya no es de izquierdas y derechas, o sea, que ese panorama que conocíamos en el mundo, esa visión que teníamos del mundo está un poco desdibujada. Esto es como de unas búsquedas también de las nuevas generaciones, mucho por la masificación de la información, o sea, ya eso está, ese tema de ideales y demás está totalmente desvirtuado, ya hay ciertas disonancias en todo. Y es curioso, pero a mí me parece interesante, me parece por lo menos interesante que la derecha colombiana esté entendiendo como la importancia de la manifestación popular, o sea, que no todo el que se manifiesta lo tienes que estigmatizar. O sea, me parece que, digamos, es un cambio en esa visión. Lo que pasa es que yo no creo que sea un cambio tan permanente, o sea, creo que es del momento, creo que se les va a olvidar. Después de que pase esto, se les va a olvidar y van a volver a tener los mismos sentimientos o pensamientos opresores. Puede ser. Sí, seguramente. Bueno, no sé, Pedro, yo creo, tú te has denominado ahorita como progresista, ¿cierto? Y si ya nos has dicho con claridad que te parece que el régimen de Maduro ha llegado, ¿cierto?, a su fin, ha perdido su legitimidad. Pero tú de todas formas estás de acuerdo, digamos, con políticas socialistas que se llevaron a cabo en Venezuela. O sea, como progresista, ¿tú crees que el socialismo, no solo en la forma en que se aplicó en Venezuela durante los últimos 25 años, sino en general, es una manera viable de alcanzar la prosperidad para una sociedad? ¿O no se ha vuelto ya evidente que cada vez que se aplica el socialismo, cualquier situación, termina ocurriendo algo similar a lo que ha pasado y la tragedia del pueblo venezolano? Yo creo que, Gustavo, la discusión realmente es el papel del Estado, ¿no? ¿Qué lugar le vamos a dar al Estado?
ya sea en la derecha o en la izquierda o en los regímenes políticos que vayan a gobernar. Me parece que la pandemia demostró, por ejemplo, que el Estado sigue siendo muy importante, ¿no? Para temas como la salud, para gerenciar, digamos, ciertos temas como la salud. Ahora, que lo haga mal históricamente y que el socialismo venezolano demuestre, o el cubano o el nicaragüense demuestre que el Estado es un fracaso gestionando estos grandes problemas o grandes desafíos sociales, es verdad, pero no es menos cierto que el neoliberalismo también fracasó en muchos aspectos, ¿no? O sea, creo que nosotros ya tuvimos un experimento neoliberal en los años 90, nosotros quiero decir Latinoamérica, y me parece que lo que siguió inmediatamente después de ese neoliberalismo como política casi que extendida por toda Latinoamérica fue el fortalecimiento de gobiernos populares en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela. Entonces, yo creo más bien, me parece que escuché la palabra en algún momento, en alguna idea que ustedes tuvieron, no sé, no me acuerdo quién, de la idea del péndulo, ¿no? Yo creo mucho en el péndulo, yo creo que realmente, y en eso sí, más que progresista o cualquier otra cosa, soy una persona que cree que la historia no ha terminado y que no hay un final posible, que la historia es algo abierto y que estamos inmersos en ella y cada día tenemos que abrir los ojos para ver qué conviene en cada momento. Eso puede ser muy acomodado, muy tibio, pero yo creo en eso. Yo he votado por candidatos de derecha. Yo creo que a veces los países necesitan orden y seguridad. Hace rato no voto por un candidato de derecha, pero creo en la posibilidad de elegir de acuerdo a unos contextos muy concretos y muy específicos, de tomar decisiones de acuerdo con la observación de esas realidades inmediatas y no a través de las ideologías que cada vez me desgastan más. Y por otra parte, pues yo soy una persona muy indisciplinada, o sea que yo no tengo mucha capacidad para seguir un libreto, digámoslo así. Hay una cosa que decías, Pedro Adrián, que me gusta, me parece muy interesante, que es una frase, de hecho, que le atribuyeron a Santos, que no es de Santos, es de los alemanes ordoliberales, que es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Y yo creo que pues, la mayoría estamos de acuerdo con eso, es decir, no hay que hacer una eliminación completa del Estado, es que eso no tiene sentido, todos confiamos en ese acuerdo social, pues creo. Y ahí lo otro que decía, sí, es de la ejecución. Por ejemplo, a mí ese neoliberalismo o ese liberalismo después del consenso de Washington en Latinoamérica, tuvo cosas negativas, porque sí las tuvo cosas negativas en diferentes políticas, en las monedas, pero también fue la apertura a otras políticas que resultaron favorables para el crecimiento y el desarrollo de los países. Entonces, otra vez volvemos a ese tema de no hay que caer en el movimiento pendular, sino que hay que rescatar de pronto esas políticas, esas intervenciones en políticas públicas que son positivas desde X o Y perspectiva, sin necesariamente enmarcarlas en una ideología. O sea, yo necesito rescatar eso que sí hicimos bien, porque esa tal vez es la senda que se deba recorrer. Y dejar a un lado un poco el tema ideológico de por qué voto. O sea, por ejemplo, yo no voté por Petro, a mí no me gusta, a mí no me agrada. No me agrada el de que yo estaba en el polo y él también con su socialismo del siglo XXI y todos los problemas que hubo con Carlos Gaviria por allá en 2006. O sea, yo ahí cogí mucha aprensión con ese personaje, pero solo no juzgo a las personas que votaron por él porque entiendo que había un discurso, que había una narrativa y que había un interés en creer que se podía hacer algo. Y ese interés de creer que se podía hacer algo viene de la misma desesperación generada por otras cosas. Entonces yo no los podría juzgar porque se equivocaron, pues como dicen, en Twitter dicen mucho. Es que si ven lo que nos metieron, se equivocaron, no sé qué. Pues no, o sea, la gente tiene derecho a tener esperanza, la gente tiene derecho a creer. Y ya, pues, nada, eso pasó. Yo creo que los que votaron por él creían genuinamente que iba a funcionar. No creo que haya sido como de mala leche, metamos a Colombia en el castrochavismo, pues. Y muchos todavía creen. Los invitamos a decirnos y a escribirnos cuál es el argumento. Y llevando 50 minutos de programa, debo interrumpir para saludar a los oyentes, a Pseudomonte Aropajita, un oyente fiel. Pedro siempre está con nosotros, un poquito reaccionario ese muchacho.
a Jacla, mira yo cómo pronuncio, Jacla, María, me deberían contratar, hombre. La principal diferencia entre Guaidó y González es que González sí tiene los votos de la gente, a diferencia del otro. Hanna, mira, un fan tuyo, gracias por hablar del caso Venezuela, un saludo, Johnny, desde Carlos Restrepo, el centro de la Vía Láctea. Don Pedro, por favor, recuerde que lo de Venezuela no son bloqueos, sino sanciones, que a nivel país se tomaron desde 2017. Gracias por el dato. Un saludo a todos los oyentes de cualquier lado de la calle, de la derecha, de la izquierda, del centro, los que van por arriba también. Suscríbanse al canal, activen la campanita. ¿Qué tal si, Gustavo, presentamos tus noticias, por favor? Porque ya llevamos 51 minutos y luego vamos a discutir sobre Juegos Olímpicos y les pido a ustedes que cuando lleguemos ahí me dejen hacer la introducción, que ese es mi monólogo del día. Así que muchachos, adelante. Es que no sé qué hacer porque la conversación pues se ha ido ramificando muy bien de manera natural. Yo tenía varias cosas preparadas. Perdón, sí, pero si no las pones, no las pones y la conversación se va y se va a la hora y 20. Así que pasa tus noticias, muchacho. No, es que no. Hay algo que quería hacer. Les quería mostrar. Silvio comentó que yo crecí en Cúcuta y este video es de otra cosa. Perdón, estoy enredado. Yo crecí en Cúcuta y viajábamos a San Antonio